Hola japonófilos, hoy vamos a estudiar adjetivos en japonés. Lo primero, decir que en japonés hay dos tipos de adjetivos. Los adjetivos en i y los adjetivos en na. Y hoy vamos a estudiar los adjetivos en i. Para que os hagáis una idea, es un poco como en el castellano hay tres tipos de verbos. Los verbos en ar, en y en ir, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea la terminación. Vamos a empezar con una pareja de adjetivos que se usan mucho, que sería oki y chisai, que son grande y pequeño, ¿vale? Entonces, ¿cómo se usa en una frase? Pues bien, primero el sujeto, ¿verdad? Vamos a poner terebi, ¿vale? Que es la tele. ¿Y os acordáis de las partículas? ¿Verdad? El tema principal de la frase, ¿no? Pues vamos a poner terebi wa oki desu, ¿vale? Terebi wa oki desu. Entonces, veréis esto y diréis, ah, vale, la tele es grande, ¿no? Pero hay que tener cuidado con este des, es un poco una trampa. Este des no es el verbo ser. ¿Nani? Este des lo que hace es hacer la frase más formal. Es decir, cuando decimos oki, ¿vale? La última i, eso ya incluye el verbo. O sea, decir oki es decir, es grande. Por lo tanto, lo único que hace el des aquí es hacer que la frase sea más formal. ¿Vale? Entonces, para decir exactamente lo mismo de forma coloquial, solo habría que quitarle el des. Lo mismo con pequeño. El reloj es pequeño. Toke wa chisai desu. ¿Vale? Toke wa chisai desu. Lo mismo, el des este es solo para hacerlo más formal. Pues bien, ¿qué pasa si queremos usarlo en una frase? Si queremos decir la tele grande, por ejemplo, o el reloj pequeño, ¿no? Pues bien, en castellano los adjetivos van después del sustantivo, ¿verdad? Pues en japonés van a ir siempre delante. Entonces, para decir tele grande, diríamos oki terebi. Y para decir reloj pequeño, sería chisai toke. Se pone delante tal cual. No necesitamos partículas ni nada. ¿Qué pasa con las negativas? ¿Vale? Esto es un poco difícil al principio, ¿vale? Hemos dicho que el des de antes no es el verbo. Por lo tanto, si yo quiero decir que algo no es grande, no podemos cambiar el des por ya arimasen como hicimos antes y hacerlo negativo. Tiene su propia forma de conjugarse, ¿vale? Los adjetivos en i se conjugan. Donde hay una i, lo cambiamos por kunai. Kunai. ¿Vale? Entonces, en vez de oki, sería okikunai. Y eso se puede usar de la misma manera que en la primera frase, es decir, sería terebi wa okikunai desu. O ponerlo delante la tele que no es pequeña. Okikunai terebi. Y ya veis que después del okikunai he dicho des, ¿verdad? Por eso, porque el des este es solo para hacerlo más formal. Hay tan solo una excepción a esta regla, que son las cosas que terminan en i. Por ejemplo, hay un adjetivo en japonés que es i, o sea, dos i's, i, que significa bueno. ¿Vale? Entonces, si queremos decir que algo no es bueno, no vamos a decir ikunai, que queda un poco raro, sino que es una excepción, se dice yokunai. Yokunai. La primera i cambia por yo. Pero eso es todo. Lo demás va a ser siempre eso, cambiar la i por kunai, y con eso se hacen los adjetivos. Y eso es todo, ya sabéis cómo usar los adjetivos en i, ¿vale? La próxima vez vamos a ver cómo se usan los adjetivos en na, ¿vale? Bueno, pues nos vemos. ¡Agur!